Bendecido, buenas tardes. Gracias por su entusiasmo. La verdad que... ¿Está entusiasmado o no? Póngase en pie un minutito, por favor. Abrace a 3 o a 4 por allí. Dile, te prohíbo que te quede dormido. Gracias. De la agüita. Gracias. Gracias. Abrace a 2 más, por favor. Abrace a 2 más. Tómese el tiempo, por favor. Bien. ¿Ahí sí? Bien, tome su lugar, por favor, bendecidos. Me es muy grato estar con ustedes en este día. Mi esposa y yo, quien ministró anteriormente, nos sentimos tremendamente complacidos, honrados por el Señor. Creo que esta jornada es una jornada, y no tengo duda alguna, lo que voy a decir estaba en la agenda del Señor. ¿Cuántos creen que este día fue agendado por el Señor? ¿Ven? No es el timbre nuestro, es el timbre de Cristo, es el timbre del Señor. Y en cada labor que nosotros realicemos en la vida, si el Señor tiene el timbre, Él ha puesto la firma, todo lo demás tiene sentido. Y lo que le da realmente importancia a toda la labor que quienes organizan y quienes estamos participando, exponiendo la palabra con mucha humildad, es que respiremos a Cristo. Y ha sido grato estar esta mañana. Alcancé la última parte de Nehemías, maravillosa exposición, y luego mi esposa, y están contentos, todos almorzaron, ¿cierto? Ustedes saben que esta es la peor hora para un predicador. ¿Sí o no? Pero nos vamos a entretener. ¿Cuántos creen que nos vamos a entretener? Yo siempre digo, me entretengo mucho ministrando la palabra y nos vamos a entretener. Y si no... no vengo más, no. Me llevo la pelota para la casa. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Juan. Libro de Juan. Se encuentra el libro de Juan entre Génesis y Apocalipsis, por si usted tiene alguna duda. Vamos a leer el capítulo 3, algunos versículos. Juan capítulo 3, lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ahora sí, se me cerró la Biblia y la letra es muy chica. Había un hombre de los fariseos, ¿sí? Gracias. Se nota la edad, parece, cuando uno empieza a leer, ¿cierto? No sé si la Biblia es chica o se machican las letras, pero leemos ahora sí. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dígale al que está a su lado esta tarde: el reino se ve.
Versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dígale al que está a su lado, al reino se entra. Ahora sume las dos palabras, dile, se entra y se ve. Amén, por favor. ¿Cuántos de los que están acá, mira la pregunta que les voy a hacer para comenzar, ¿cuántos de los que están aquí esta tarde creen que han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz? El que no levantó la mano, abrácele allí, dile, al final van a orar por ti, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Voy a preguntar nuevamente, algunos tienen dudas. ¿Cuántos han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz? Amén. Si usted sigue leyendo el libro de Juan, Jesús se encuentra con una mujer y todo esto es sistemático. Y Jesús usa otro ejemplo. Y a la mujer cuando comienza hablan un tema doctrinal. La mujer samaritana lleva a Jesús a un escenario doctrinal donde le habla del monte de Jerusalén, de los fariseos, de los judíos, y esas eran puras tradiciones y temas doctrinales que a ellos los tenían separados por muchas décadas, por siglos. Pero Jesús le dice algo que es con lo cual quiero comenzar. Jesús le dice, mira mujer, Dios, mi Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuántos alguna vez le dijeron eso? ¿Cuántos de nosotros nacimos en la iglesia desde los púlpitos donde se nos ha enseñado y se nos ha dicho que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? ¿Alguna vez alguien lo escuchó acá? Entonces, yo quiero decirles esta mañana, mira, esta noche, o tampoco, esta tarde, que el reino de Dios, como se lo dijo el Señor a Nicodemo, una vez que uno entra, el reino hay que verlo. Pero para ver el reino de Dios, nosotros requerimos entrar en un sistema que le pertenece al Señor, a un hábitat, y ese hábitat se llama el Espíritu. Levanta su mano derecha, diga, el reino tiene que ver con espíritu. Siga conmigo, levanta su mano y diga, y la vida cristiana esencialmente es una vida que se mueve en la dimensión del espíritu. Nada de lo que sea carne tiene arte ni parte en el reino de Dios. Mi temor como pastor es que hoy día puedo tener luz en algunas cosas, y es decir lo siguiente. Creo que hay mucha gente que ha entrado al reino de Dios. Por ende, la implicancia de la salvación en el contexto que si alguien cree que Cristo viene y viene esta tarde, yo no tengo duda que usted se va con Él. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, mi tema no tiene que ver con la implicancia de la salvación, de que si usted se va o no se va. Si Cristo viene, usted sabrá si se va o no se va con Él. El punto es el siguiente. Si sabemos lo que significa la implicancia de la salvación en el día a día, vale decir, no solamente haber entrado al reino, sino ver lo que significa el reino de Dios. Ponga la mano en la cabeza al que está a su lado, dile, entiende, el reino hay que verlo. Hermano, para que no se queden dormidos, tengo que hacer de todo esta tarde. Estamos arriba con la mano, diga conmigo. La vida de reino es una dimensión espiritual y no una estación emocional. La vida de reino es una estación o una dimensión espiritual, no una estación emocional.
Por lo tanto, la vida cristiana no la puedo analizar, reescribir a propósito, a partir del último problema que yo tengo, de la situación que estoy viviendo, de la crisis que estoy pasando, del quiebre matrimonial, de la depresión o el problema o la crisis de turno. La vida de reino es una, digamos, una dimensión espiritual que lo ilustra el Antiguo Testamento diciendo que la vida del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuántos creen eso? Entonces, la idea de un mensaje de revelación es que nunca, jamás una palabra que te es revelada a tu espíritu, por favor, en esa idea estamos, en el espíritu. Nunca una palabra de revelación te va a dejar en el mismo lugar. Siempre habrá un antes y un después. Y mi labor y mi tarea esta tarde es poder que cada semilla vaya quedando sembrada en tu espíritu, de modo que haya un antes y un después en tu vida y que nunca más analices la vida a partir de la crisis o del problema de que si estás arriba o estás abajo, de que si tienes gana o no tienes gana, porque la vida espiritual es una vida constante. La vida emocional es una vida inconstante. El hombre de doble ánimo es inconstante en todas las cosas. ¿Conoce a alguien así? ¿Cuántos empezaron a leer un libro y nunca lo terminaron? Baje su mano, por favor. ¿Cuántos alguna vez dijeron voy a sacar una canción y nunca la escribieron? ¿Cuántos dijeron hoy día sí que voy a estudiar y no estudiaron? Hoy día sí que voy a salir a buscar trabajo y no salieron. Hoy día sí que corto el pasto en la casa y no lo cortaron. El hombre inconstante, ahora sí que me caso y tampoco se casó. ¿Están acá o no? Por lo tanto, cuando hablamos de que el reino de Dios tiene que ver con un tema de traslado, del reino de las tinieblas al reino de la luz, es un tema de posición. No una situación. Usted no es resultado de una situación puntual, sino de una posición. Dios nos estableció en Cristo. Estamos sentados juntamente con Él. ¿Cuántos creen eso? Y Dios no te preguntó cuando te sentó. El problema es que el envoltorio que Dios usó fue tu crisis. Pero tu crisis fue el medio. Usted llegó a la iglesia pensando que el tema de fondo era la crisis matrimonial, que era la crisis en su depresión, que era el problema emocional, que era la crisis económica. Ese es el envoltorio visible que Dios usó, pero el tema de fondo no fue eso. Esa fue su necesidad sentida. Cada persona que llegó al Señor, Nicodemo tenía una necesidad sentida. La mujer samaritana tenía una necesidad sentida, hasta que el Señor la tomó, tuvo una palabra y le dijo, mujer, cállate porque el hombre que tú tienes no es tu esposo, 5 maridos has tenido. La mujer quedó plop, porque el tema del Señor no era la conversación en la cual ellos se estaban concentrando, ni tampoco era la conversación que Nicodemo quería llevarlo a él, al tema de la religión. El tema del Señor era un tema que trascendía la necesidad, que era la verdadera necesidad. Su verdadera necesidad no fue que Dios restaure su matrimonio. Su verdadera necesidad no fue que Dios restaure su economía. Esa es su necesidad sentida, pero el medio que Dios usó fue ese para traerlo al reino de Dios y que usted entre y vea qué significa las implicancias de pertenecer a una dimensión que no es natural, a una dimensión que no es carnal, sino que a una dimensión que es espiritual. Y Jesús le dice a la mujer, mira, el día y la hora es, entiende esto, va a llegar la hora en que a Dios le vamos a adorar en espíritu y verdad. No emocionalmente, en espíritu de verdad. Qué lindo es el Señor. Qué me gusta ese nombre, hermano, pasión. ¿Lo leo o no? Ahí está. ¿Ah? Tuvo todo el día, justo ahora que yo voy a mirar no está, hermano.
¿Están acá o no? Entonces Jesús dijo, gracias Padre. Pasión. Lo que sucede es que siempre la vida espiritual va más rápida que la vida emocional. Sí, Señor. Por eso que la vida en el espíritu comprende todo lo que el alma no entiende. Siempre la vida espiritual es más rápida. Por eso que es vida de fe. Por eso que Dios dice, mira, obedece primero, después te explico. Nosotros queremos que Dios nos explique. Nos quejamos, lloramos, zapateamos. No. Por eso que es vida de fe. En la obediencia siempre hay ganancia. Y cuando hablamos que adoramos a Dios en espíritu, no está diciendo que tienes que entender. Jacob peleó con Dios. ¿Se acuerda la historia? Y la Biblia dice, por cuanto has peleado con Dios y has vencido. Y cuando tú ves el escenario y sales de la dimensión espiritual y lo quieres aterrizar, descodificar naturalmente, tú ves a un hombre que está en el suelo, semi-aturdido, con su cadera quebrada y que va a cojear todo el resto de su vida. Y la lectura que se hace en la dimensión espiritual es por cuánto has vencido. Y tú lo ves derrotado. Porque en el mundo espiritual se lee que no siempre tus derrotas para Dios son derrotas. Lo que para ti son derrotas, para Dios son victorias. Lo que tú siembras con lágrimas en tu presente imperfecto, las vas a cosechar con alegría en tu futuro glorioso. Por eso nunca discutas con Dios. Levanta su mano, diga conmigo, el Evangelio nunca fue diseñado para discutir, sino para obedecer. No tienes que entenderlo. No tienes que entenderlo. Sí tienes que obedecerlo. Amén. Entonces Jesús dice, gracias Padre, porque has escondido esto, los principios del reino, de los sabios y entendidos, y lo has revelado a los pequeñitos. Lo has revelado a los pequeñitos. El reino de Dios, dice Jesús, no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios no tiene que ver con el futuro necesariamente. En el contexto de periodos y dispensaciones bíblicas sí es cierto. Hay algo en el cual estaremos con el Señor. Pero en cuanto a la vivencia y a la dimensión espiritual, hay algo que ya está entre nosotros. ¿Dónde? En mí. Por eso que Pablo escribe y dice, porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, no es sino dice que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Cómo es esto? Cuando Juan el Bautista ve a Jesús de Nazaret venir, él dice, he ahí el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Él no dice, ahí viene mi primo. Él pudo haber dicho, ahí viene el hijo de la tía María. No dijo eso. ¿Me están escuchando? O sea, Jesús no venía a pasar las vacaciones con su primo. Hay una visión que va más allá de lo que nosotros podamos ver acá. Y Juan dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Están acá esta tarde? Escuche esto. El reino de los cielos se ha acercado. La pregunta es, ¿quién se acercó? Realmente. Cuando Juan dice, el reino de los cielos se ha acercado, Juan no está hablando de un periodo bíblico. Juan no está hablando de una dispensación bíblica, porque quien se acercó a lo que él dice, el reino, es una persona. Y es la persona de Jesús. Por eso es que uno de los padres de nuestra historia, Orígenes, dijo que Jesús fue la corporificación y personificación del reino de Dios. Él fue la semilla. Decía mi esposa anteriormente, todo lo que Dios comienza, lo comienza con semilla.
Isaías, cuando habla del nacimiento de Jesús, Isaías dice, y entienda esto, dice, un niño os es nacido, hijo os es dado. Él dice, un niño nace. El niño nace, pero el hijo es un regalo. Él dice, el niño es lo que el mundo religioso celebra para Navidad. Pero Juan 3:16 no tiene que ver con el niño. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. El hijo fue dado. Necesitó de un niño o de un hijo que nazca del vientre de María, porque en el vientre de María estaba la semilla que encapsulaba al Cristo glorioso y poderoso que hoy está en su corazón. Lo quiero mencionar de otra forma. Jesús de Nazaret es la semilla que estaba en el vientre de una mujer, que entre muchas mujeres fue favorecida. ¿Están de acuerdo conmigo? Pablo tiene más luz y dice que esa semilla es el grano de trigo que cayó en tierra y murió. Esa semilla que cayó en tierra se llamaba como semilla el unigénito Hijo de Dios. Pero que cuando cayó en tierra, murió y resucitó, nunca más la Biblia le llama el unigénito, sino que le llama el primogénito entre muchos hermanos. Porque cuando la semilla cayó en tierra, dio lugar a una espiga. Y la espiga, cuando crece, está cargada de muchos granos de trigo, y cada grano de trigo encapsulan en sí mismo mucho potencial, y vuelven a caer, y vuelven a ser cosechados, y vuelven a caer, y han pasado 2000 años, y por causa de esa semilla que murió hace 2000 años atrás, el mundo, esa semilla, se ha masificado, porque Él es el primero. Levante su mano. Diga conmigo, Él es el primero, pero yo soy el segundo. ¿Lo creo o no? Él es el primogénito entre muchos hermanos. Semilla, diga conmigo semilla. Semilla. La semilla es la cáscara. La semilla es Jesús de Nazaret. Lo que encapsula esa semilla es el Cristo glorificado, que una vez que Jesús de Nazaret muere, el Cristo nos es revelado. Ahora póngame atención. El reino es una dimensión espiritual. Por la misma razón y por la misma causa que Jesús de Nazaret vivió lo que vivió, es que usted tiene que vivir este proceso, que es el proceso de muerte. Quiero decirle esta tarde, usted no es lo que dice que usted es. Usted es la cáscara. Lo que realmente usted es lo que usted encapsula en su interior. ¿Me está escuchando? ¿O no dice la Biblia que Cristo murió antes de la fundación del mundo? ¿Están acá, cierto? Lo repito. Cristo murió antes de la fundación del mundo. Es la única persona que murió antes de nacer. Murió antes de la fundación del mundo y nació hace 2000 años atrás. Usted tiene una edad, dígasela en silencio qué edad usted tiene. ¿Usted sabe el año que nació? ¿Sí? Bueno, la vieja criatura nació en esa edad. Pero usted es la cáscara de algo que está en su interior, que tiene un plan, un diseño y un proyecto desde antes de la fundación del mundo. Por eso que Pablo dice que nos predestinó, que nos llamó y que nos conoció antes
de la fundación del mundo. Levante su mano derecha, diga conmigo, por favor, diga, el Padre me conoce antes de la fundación del mundo. ¿Dónde nos conoció? Sígame, por favor. Pégale un codazo al que está a su lado, dile, no te quedes dormido, dile. Ahora míreme nuevamente. ¿Dónde nos conoció? Estamos hablando. ¿Me están escuchando? No solamente de entrar al reino, sino de ver el reino. Quiero repetir esto último. No es solamente entrar e irme al cielo. Es ver las implicancias del reino. Y si Jesús fue el plan piloto que en su muerte dio lugar al Cristo glorificado, es porque usted encapsula un potencial tremendo en su interior que viene desde antes de la fundación del mundo. Y es tiempo que usted lo descubra. Dile al que está a tu lado esta tarde, dile, tú no tienes la más mínima idea quién soy yo, dile. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro dice, tú eres el Cristo. Y Jesús dice, no te lo reveló carne ni sangre. Pedro, ¿están acá o no? Hermano, Pedro lo vio, no se dio cuenta, pero lo vio. Después se descarrió, se fue a Egipto, volvió, pero no metamos un cabo, no peleemos a Pedro. Pero lo vio. Y Jesús lo aterriza, le dice, en tu mente es imposible que tú lo hayas estudiado, analizado. Esto viene directamente del cielo. Y le dice, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Diga conmigo revelación. La Biblia dice, conoceréis la verdad y por esa verdad serás libre. No dice verdad conceptual. No es un concepto. No es que nosotros conozcamos a Cristo, no es que la mujer samaritana conozca el concepto de lo que es la adoración. Porque todo concepto, hermano, es subjetivo. ¿Me lo explico? Usted puede tener una verdad en cuanto a concepto distinta a la que está a su lado. Por lo tanto, aquí podemos tener muchas cosas, opiniones diversas y distintas. Pero en el reino se requiere precisión. Precisión. Y cuando el Señor le dice, conoceréis la verdad y la verdad les hará libre, ya había gente que sanaba y Jesús los tomaba y le decía, por favor, mira, este milagro del cual tú estás siendo presente y testigo vivencial, por favor, no lo cuentes a nadie. La pregunta siempre me la dice, ¿por qué Jesús le decía a la gente que no cuenten lo que están experimentando? ¿Por qué? Porque una verdad cuando se canaliza o se aterriza como concepto, luego tú quieres liberarlo, tú te vuelves un peligro.